5, 22 y 23. Muy bien, Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, estamos en la serie de estudios sobre el fruto del Espíritu y hoy llegamos a la lección número 3 que se titula El Espíritu Santo te permite compartir la alegría, el gozo de Jesús. ¿Ok? El Espíritu Santo nos permite compartir la alegría o el gozo de Jesús. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí voy a leer la palabra y ustedes escuchan con atención. Si ya lo tienen, digan amén, por favor. Muy bien. Y entonces yo leo y ustedes escuchan, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahora vamos a Juan 15, al Evangelio de San Juan, porque ese Juan escribió bastante, ¿verdad? Escribió el Evangelio de San Juan, escribió las cartas de Juan y escribió también Apocalipsis. San Juan 15, del 9 al 17. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes escuchan con atención la palabra. Dice así, San Juan, estoy en el 19. San Juan 15, versículo 9 dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho saber. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esas cosas os mando para que os améis los unos a los otros. Oremos al Señor. Padre, gracias por ese tiempo que nos das de cerrar el día del Señor en tu iglesia, en tu templo, con tu pueblo redimido para alabar tu nombre. Espíritu Santo, capacítanos, ilumínanos, alúmbranos para que podamos entender el gozo de Jesús y compartir su gozo, experimentarlo más y poder de esta manera desarrollar nuestra vida cristiana con alegría, con gozo, con esperanza de saber que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Oramos todo esto en su santo nombre y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, algunas ideas claves que vamos a estudiar en nuestro estudio de hoy son las siguientes. Jesucristo tenía verdadera alegría o gozo porque Él fue ungido, ¿lo recuerdan? Por el Espíritu Santo. Esa es la primera idea o tema. Segundo, a través del Espíritu Santo podemos compartir la alegría de Jesús. Tenemos alegría porque sabemos que somos salvos. Tenemos alegría, gozo, porque tenemos la seguridad de que pertenecemos a Dios. Tenemos alegría cuando vemos cómo otros son bendecidos por el Evangelio. Y tenemos alegría incluso en el sufrimiento. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema, Jesús, el hombre del gozo. En el pasaje que hemos leído, hermanos,
Jesús dice a sus discípulos que le obedezcan amándose los unos a los otros. Luego dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí, hermanos, Jesús tenía un gozo perfecto en su corazón. Aunque sufrió más que cualquier otra persona, más que David, que leímos, ¿verdad?, en el Salmo 27, siempre tuvo este gozo. Él nunca lo perdió. Si ustedes recuerdan, el rey David en el Salmo 51 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque él perdía ese gozo experiencial de la salvación de Dios debido a su pecado. Pero Cristo nunca pecó. Y aún en medio de las tentaciones, aún en medio de las tribulaciones, el Señor Jesucristo nunca perdió su gozo. Siempre tuvo gozo. Y de hecho es este gozo que lo impulsó para lograr nuestra salvación. Pero noten cómo dice el Señor Jesús. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, el gozo del cristiano es el gozo de Jesús. Por un lado ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Para que el gozo de Cristo esté en nosotros. Pero por otro lado, cuando dice, para que vuestro gozo sea cumplido, da a entender la idea de que el cristiano, aunque por su unión con Cristo ya tiene el gozo de Cristo, pero por otro lado no lo experimentamos por nuestro pecado, porque estamos siendo santificados y no siempre andamos en las alturas del gozo. Cuando pecamos, ¿verdad?, cuando alguien nos defrauda, cuando no alcanzamos una meta, nos sentimos tristes y apagados. Y de esta manera recordamos que el gozo que ya tenemos en Jesús no se ha cumplido todavía, porque como somos débiles, ese gozo en medio de las tribulaciones casi siempre, si no desaparece, pero mengua. Y el Señor Jesucristo dice, esas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Solamente en unión con Él se cumple cada vez más nuestro gozo. Pero hermanos, ¿cómo podía Jesús tener siempre gozo en su corazón? Aquí debemos recordar entonces que el gozo o la alegría de Jesús y del cristiano no es esa alegría y ese gozo emotivo solamente, temporal y pasajero que vemos en los anuncios de televisión, ¿verdad? No es de que, por ejemplo, te digan, si te compras esta pluma, ¿no así van los comerciales? Tu vida estará llena ¿de qué? De gozo. No, no es eso, ¿verdad? O si te vas de vacaciones a esta isla, ahí serás feliz, y salen las personas, ¿verdad?, llenas de gozo y de alegría. Claro, se endeudan y después tienen que pagar sus deudas, ¿verdad? Y se les acaba el gozo, la alegría. Bueno, entonces el gozo de Jesús no es ese, no es un gozo temporal, no es un gozo circunscrito o limitado a las circunstancias o condiciones que vive, tampoco es pura emoción o sentimiento. ¿Cómo podía Jesús tener siempre gozo en su corazón? Bueno, encontramos la respuesta en el Salmo 45. Vamos al Salmo 45, hermanos. Salmo 45. A lo mejor ya recordaron allí, ¿verdad?, de qué habla en el versículo 7. Dice así, Salmo 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Ya vieron? Más que a tus compañeros. En el Antiguo Testamento el óleo era un signo, el aceite era un signo del Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Era una unción, dice, de alegría, de gozo. Qué interesante que se vea desde ese punto de vista, ¿verdad? Era una unción de gozo y de alegría. Casi siempre
los evangélicos cuando hablan de la unción del Espíritu, ¿verdad? Se refieren al don de lenguas, ¿no? O al don de profecía. Y claro, se pelean entre ellos y se enojan y se les olvida el gozo, la alegría que tenemos por compartir la unción con Cristo. Entonces, hermanos, por eso Jesús siempre podía tener alegría, incluso cuando enfrentaba desafíos y dolor, porque Él fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan cuándo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo? Cuando fue bautizado. Pero ¿recuerdan otra ocasión que se nos habla del Espíritu Santo en su vida? Cuando Él fue, ¿qué? Bueno, ¿se acuerdan ustedes también cuando esta María visitó a Elizabeth, su prima, la ancianita? Bueno, dice que cuando escuchó la voz de María, Juan el Bautista en el vientre de su madre, ¿qué dice? Brincó de alegría al escuchar que venía la mamá del Señor Jesucristo, su Salvador, ¿verdad? Su Señor y su Salvador. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque desde el vientre de su madre, Juan el Bautista podía brincar de gozo y de alegría. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Por eso también vemos a nuestros hijos que se deleitan. Por eso es tan importante traerlos a la iglesia, ¿verdad? Que aprendan, se gocen, se alegren por estar en Jesucristo. Bueno, el gozo entonces es parte del fruto del Espíritu. El Espíritu nos da gozo en Dios. Por ejemplo, en Lucas 10:21 leemos: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de entendidos y las has revelado. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, el Espíritu nos da gozo en Dios, como leemos aquí en Lucas 10:21. Escuchen, en aquella misma hora Jesús, ¿qué? Se regocijó en el Espíritu. Entonces, no es solo de que somos bautizados en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como que ahí se acabó, sino que cuando somos bautizados, recuerden, somos unidos al Padre, somos unidos al Hijo y somos unidos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que habita en nosotros, y cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, ese Espíritu Santo produce, aún en la enfermedad, aún en los sufrimientos, produce ¿qué? Gozo. Nos regocijamos. ¿Cierto o no? Bueno, nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Tuvo un accidente. Bueno, muchos no lo supieron tal vez. Pero bueno, se lastimó la ceja. Y bueno, eso fue hasta ocasión para que ahora se va a hacer la ceja cada vez que vaya a la estética, ¿verdad? Se goza y dice: Señor, gracias porque tú me cuidaste, me protegiste, no me golpeé mi ojo. Aún en medio del sufrimiento, el cristiano le dice al Señor: gracias, ¿verdad? Me has librado, me has guardado. Y Él produce gozo en medio del sufrimiento. Bueno, la buena noticia es que nosotros también tenemos el mismo Espíritu. Jesús también quiere que compartamos su gozo. Así lo dice, como ya leímos. Les he enseñado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y mi gozo, su gozo, sea cumplido. La alegría que da el Espíritu Santo es una alegría que nadie ni nada puede quitarnos. Puede estar en nuestro corazón incluso, hermanos, cuando experimentamos sufrimiento y tristeza. Por eso leemos en Filipenses 4:4, que se conoce como la epístola del gozo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice Filipenses 4:4. Pero ¿cómo que siempre? Pues sí, porque aunque suena irrealizable a los oídos del hombre, no lo es para Dios, porque su gozo es un gozo divino que se sobrepone a todas las enfermedades, luchas
y batallas que enfrentamos en la vida. Entonces ahí está nuestro primer punto. Jesús, el hombre del gozo, y luego Él comparte ese gozo con nosotros. Veamos el otro punto, hermanos, el gozo de la salvación. Nuestro gozo es el gozo de la salvación. Sabemos que Dios nos salvó de nuestros pecados y de la muerte. Quien entiende eso, entonces no importa lo que venga a su vida estará llena de gozo, porque nos ha librado de una eternidad en el infierno mismo. Sabemos, ¿verdad?, que Dios nos ha salvado de la condenación. Deuteronomio 33, 29 dice así: bienaventurado tú, oh Israel. Y escuchen, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Si tan solo Israel hubiera entendido eso, ¿verdad? Pero eran un pueblo de dura cerviz, necios. Y le dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y hermanos, esas palabras también se aplican a nosotros. ¿Quién como nosotros que hemos sido salvados por Dios? Antes de subir al cielo, Jesús bendijo a sus discípulos. Les ayudó a comprender que habían sido salvados y perdonados por Dios. Por eso ellos pudieron regresar a Jerusalén con gran gozo. Vamos a Lucas 24, 52. Ahí leemos estas bellas palabras. Lucas 24, 52 dice así: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Como hemos estado estudiando de Mateo, los discípulos no entendían al principio, pero aquí ya entendieron, ¿verdad? Y aunque el Señor Jesucristo sube al cielo y ya no estará con ellos más físicamente, eso no impidió que no se gozaran. Lo vieron subir, les prometió que no los dejaría huérfanos, envía a su Espíritu Santo y en lugar de regresar a Jerusalén con el rostro mirando a la tierra, se van con gran gozo y siempre estaban alabando y bendiciendo al Señor. Jesús también está lleno de gozo por nuestra salvación. Estaba dispuesto a morir en la cruz por el gozo que le esperaba, dice Hebreos 12. Vamos a leerlo. Hebreos 12, versículo 2. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, hermanos, Jesús se gozó al realizar nuestra salvación porque, hermanos, Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre y ese era su deleite. Y la voluntad del Padre era salvarnos, por lo tanto, Él se gozó en salvarnos. Sabía que tendría la alegría de salvar al pueblo de Dios. Jesús también dice que hay gran alegría en el cielo cada vez que alguien llega a la fe en Jesucristo. Noten cómo dice Lucas 15. Vamos a leerlo. Lucas 15. Bueno, si Jesús se gozó en salvarnos, esa era su misión, pues los ángeles también se gozan. Lucas 15, versículo 7, dice así: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así es. Qué alegría y gozo hay en el cielo cuando alguien se arrepiente. Y bueno, ahí tenemos entonces el segundo punto, el gozo de la salvación. Y ahora vamos rápidamente al gozo de la seguridad. Que recuerden, Jesús, el hombre del gozo, que comparte su gozo con nosotros. Luego, el gozo de saber que somos salvos. ¿Quién como nosotros que somos salvos? Al grado que Jesús se gozó en salvarnos. Y ahora veamos el efecto
del gozo, el gozo de la seguridad. Nuestro gozo también es el gozo de la seguridad. El Espíritu Santo nos da la certeza de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos ayuda a confiar en Dios, de modo que dice Pablo en Romanos 8:15, que le llamamos Abba, Padre. Estamos llenos de gozo, porque sabemos que pertenecemos a Dios y que nada puede separarnos de Él. ¿No así lo dice el apóstol Pablo? Y estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos tan seguros en la salvación de Jesús que nos gozamos. Por eso es que nosotros creemos, ¿verdad?, en la seguridad de la salvación. Piénsenlo desde esta perspectiva del gozo de la salvación. Si en realidad Jesús no nos salva perfectamente y no nos da la seguridad de la salvación, realmente si entendemos nuestra naturaleza, si entendemos la naturaleza del diablo y de sus demonios, si entendemos la naturaleza del mundo que anda buscando cómo apartarnos de Dios, realmente si no hay seguridad de la salvación en Cristo, ¿será que como cristianos podríamos vivir con gozo y alegría? Estaría complicado, ¿verdad? Porque en cualquier momento que pecaras, entonces pensarías que ya se te acabó la salvación y por lo tanto también el gozo. Hermanos, a veces olvidamos estas cosas. Nuestros pecados nos parecen demasiado grandes y nos sentimos lejos de Dios. Es entonces cuando debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Él es fiel a sus promesas, aunque nosotros no siempre lo seamos. Nuestros sentimientos, hermanos, suben y bajan. No debemos confiar en ellos. Pero su amor por nosotros es siempre el mismo. Cuando hayas pecado, hermano, hermana, puedes orar como David en el Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ok? Continuemos con el gozo de la bendición del Evangelio. Claro, si entonces Jesús comparte su gozo, si entonces hay un gozo de ser salvos, si entonces hay un gozo en la seguridad que tenemos en Cristo, ¿acaso no queremos nosotros compartir este Evangelio, las buenas nuevas de gran gozo? El Espíritu también nos da el gozo de la bendición del Evangelio. Podemos alegrarnos cuando vemos cómo otras personas son bendecidas por el Evangelio. Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses 2:2, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así es. Ustedes, dice, son nuestra gloria y gozo. Y es que visto desde esa perspectiva, hermanos, desde esta perspectiva bíblica de la salvación, de nuestro gran Dios que se dignó en salvarnos a nosotros pecadores, en realidad lo que nos debe producir grande gozo por encima de lo demás es ver a otros hermanos que también han sido salvados, que también han sido rescatados de la condenación. Pero ¿cómo nosotros perdemos de vista eso? ¿Cierto o no? Por ejemplo, si tengo algún artículo electrónico, ¿verdad?, que es la moda allá afuera, y entonces alguien me lo regala, cosa que en sí misma no es mala, pero a veces un artículo electrónico nos llena de tanto gozo y alegría que parece que no sabemos ni dónde meternos de tanta alegría. Y no nos gozaremos, hermanos, en saber que hay otras personas como yo, indigno pecador, que han sido rescatadas y salvadas del pecado. Si hay gozo en el cielo, si Jesucristo se gozó por salvarnos, ¿no debería también darnos gozo, hermanos? Ver a otros hermanos salvados, rescatados, ¿no debería eso motivarnos a estar con el pueblo de Dios, a gozarnos con ellos, a convivir con nuestros hermanos en Cristo? El apóstol Juan dijo en tercera de Juan
versículo 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Impresionante. No tengo mayor gozo que este. No quiere decir que, por ejemplo, una casa, un vehículo, un buen libro, ¿verdad?, nos dé gozo y alegría. Pero Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad, viviendo de acuerdo con el Evangelio. Impresionante. Podemos tener verdadero gozo cuando vemos cómo Dios salva a otras personas y cómo obra en sus vidas. Por eso hay gozo cuando la iglesia de Dios se reúne. Por eso también es gozoso evangelizar, anunciar el evangelio a otras personas. Y por último, hermanos, vean, estamos hablando del fruto del Espíritu. Todo esto es fruto del Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Cómo el Espíritu Santo nos abre los ojos para creer en Cristo, el hombre del gozo. Cómo el Espíritu Santo nos llena de gozo al comprender nuestra salvación. Cómo podemos gozarnos, ¿verdad?, al ver a nuestros hermanos en Cristo. Pero este gozo, como dijimos, no es un gozo basado en la emoción o en el sentimiento, no es un gozo temporal, pasajero, sino que es un gozo divino que está con el creyente aún en medio del sufrimiento. El Espíritu nos da gozo en los momentos difíciles. Es posible que un cristiano tenga alegría en medio del sufrimiento, así es. La iglesia de Tesalónica era así. En 1 de Tesalonicenses 1:6 leemos que ellos sufrieron por su fe, pero seguían creyendo en el Evangelio con el gozo que da el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 1:6. Ahí encontramos estas bellas palabras. 1 de Tesalonicenses 1:6. Dice así: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Y cómo dice al final? Con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba gozo aún en medio de los sufrimientos. ¿Puede Dios darte gozo en medio de tu enfermedad? Claro que sí. ¿Puede Dios darte gozo aún en medio de los problemas económicos? Claro que sí. ¿Puede Dios, el Espíritu Santo, darte gozo aún en medio de algún fracaso? Claro que sí. El gozo de Dios no está limitado ni condicionado por nada ni por nadie. Cuando el cristiano dice, ay, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? Dios ya me abandonó. No, somos nosotros que desconfiamos de Él. Y que olvidamos que ser alegres y gozosos no es estar libre de problemas, sino en medio de los problemas podemos gozarnos porque el Espíritu se encarga de darnos gozo. Cuando vivimos por el Espíritu Santo podemos mirar más allá de nuestro sufrimiento. Podemos ver el reino que Dios está preparando para nosotros. Jesús dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Pues lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Lo hemos leído, sí, las bienaventuranzas. No, sí, hasta me las he memorizado, las bienaventuranzas. Lean el Sermón del Monte y vienen los problemas y se acabó el gozo. Y el Señor Jesucristo es en medio, ¿verdad?, de las bienaventuranzas. Como conclusión más bien que dice, gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gócense, alégrense. La vida es compleja, sí es cierto. La vida cristiana es compleja. Pero hermanos, aún en medio de la complejidad, el Espíritu Santo se encarga
Si estamos enfocados en el Evangelio y en Cristo, se encarga, aun cuando no lo estamos, Él tiene misericordia, ¿verdad? Y nos regresa de la oreja al gozo de la salvación, aún en medio de los problemas. La verdadera alegría entonces es más que simple felicidad. Regresando a los comerciales de la televisión, ¿verdad? Compraron en Walmart, compraron comida y esto, y salen las imágenes bien bonitas y saben hacerlo, ¿verdad? La televisión lo sabe hacer. Están todos sentados, compartiendo, y felicidad, y gozo, y alegría. Y uno dice, vamos a comprar a Walmart. Ahí me voy a poner alegre y feliz. O Starbucks, ¿no? Salen con su café y felices y gozosos y alegres. Pues vamos todos a Starbucks, porque ahí va a estar la felicidad en el café. O así sucesivamente. Pero hermanos, la alegría verdadera es más que simple felicidad. El verdadero gozo nos lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Y permanece con nosotros en los buenos y en los malos momentos. No importa cuál sea tu situación, puedes caminar por fe. Puedes estar lleno de verdadero gozo, de verdadera alegría. Si tan solo esto entrara en nuestra cabeza y en nuestro corazón, para que así no reneguemos cuando vengan los problemas. No nos echemos para atrás y no estemos rebelándonos contra Dios. Es más, podemos decir que las aflicciones, los problemas y las enfermedades, Dios los usa para nuestro gozo, para nuestra alegría, porque sabemos que a través de ellos Él nos está madurando, Él nos está perfeccionando, Él está trabajando en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Pero demos gracias a Dios, porque aunque hacemos énfasis en el sufrimiento, por la gracia de Dios, como le dice el apóstol Pablo, ¿a quién se lo dice? ¿A los hebreos? ¿No hemos sufrido hasta la sangre? ¿Hasta la muerte? ¿Verdad? Entonces, Él nos da tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Disfrutemos de ese tiempo. Y cuando vengan los problemas, estemos aferrados a las promesas de Dios y recordar que el Espíritu Santo, el Espíritu de gozo, se encargará de darnos gozo, aun cuando parece que no hay razón para sentirnos alegres. Gloria al Señor por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, por este estudio de que el Espíritu Santo trae gozo a nuestro corazón. Su obra es poderosa en nuestras vidas, al grado de que el gozo del Espíritu no está condicionado por nada ni por nadie. Ayúdanos para regocijarnos siempre. Otra vez, dice el apóstol, les digo, regocíjense. Gloria sea al Señor Jesucristo por su obra perfecta en nuestras vidas, quien ha traído alegría y gran gozo. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos.